Les doy una bienvenida a todos los que van conectándose con nosotros en esta clase de Biblia. Váyanse acomodando, como siempre digo yo. Estamos en online, pero se van acomodando en sus casas, alistando sus Biblias, también mirando sus apuntes. Yo creo que ya tenemos buenos apuntes, ¿sí? Ya hay buenos apuntes en clase de Biblia. Yo por lo menos ya completé un cuaderno de esos grandes y eso que yo no lo escribo todo, ¿sí? Yo escribo algunas cosas para llegar a la clase, pero los que escriben todo, yo creo que ya tienen varios cuadernos, ¿cierto? Yo creo que ya son muchos cuadernos los que tienen. Así que, bueno, guarden esos cuadernos. Yo pienso que son un tesoro. Eh, no lo digo porque sea yo, ¿cierto? Sino porque realmente eh, hay un buen contenido y eso es algo bien importante. Así que a tener muy en cuenta ese cuaderno es un buen contenido, vuelvo y repito, no porque yo lo haya dado, sino porque realmente es válido, no me lo estoy inventando, lo tomé de unas fuentes muy buenas y es importante cuando uno quiera también enseñarle a alguien sobre como ese contenido. ¿Listo? Aquí tenemos ese contenido. Así que nada, vamos entonces a ir iniciando exactamente. La clase no la estoy dando en vivo, me encuentro por fuera. Durante este tiempo van a tenerme paciencia las personas que se conectan siempre a la hora en punto, los lunes a las 7, porque no siempre voy a estar en vivo, por ahí en un mes, ¿sí? Pero igual aseguro la clase, o sea, siempre la clase va a estar ahí. ¿Sí? No voy a estar siempre en vivo. Puede que durante este mes, en algún lunes, esté dando la clase en vivo, pero de todas maneras, paciencia, porque no siempre lo voy a estar. ¿Sí? Estoy una semana, estoy dos semanas de vacaciones, pero aún así traté de grabar, ¿cierto? Esto es una grabación, la clase de Biblia para no dejarlo sin esa continuidad. Además, porque ya es el último profeta que vamos a ver. Daniel es el último profeta que nosotros estamos estudiando en clase de Biblia. Entonces, para completar la colección. Si tú eres nuevo, entonces yo te invito a que vayas a la página de Oxy Espiritual, donde están los en vivos y también algunos videos. Están todas las clases de Biblia desde el inicio. Ya llevamos como 2 años y medio en clase de Biblia, pero en canal de YouTube son 2 años dando clase de Biblia. Comenzamos desde la historia de Josué. O sea, usted en YouTube va a encontrar Biblia desde la historia de Josué. Quizás en Facebook va a encontrar desde el primer día, pero en YouTube solo desde la historia de Josué. Y de ahí para allá va a encontrar todo libro por libro del Antiguo Testamento. Ya estamos llegando al último profeta y ya nos quedarían solo estudiar los 7 libros sapienciales. Y con los 7 libros sapienciales terminaríamos el Antiguo Testamento. O sea que ha sido un buen recorrido. Como decía, 2 años y medio ha sido un buen recorrido para todos. ¿Listo? Un excelente recorrido que pienso yo que es bien importante. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Vamos entonces a iniciar esta clase de Biblia. Vamos a iniciarla y lo vamos a iniciar entonces buscando en nuestras Biblias el capítulo 6 del libro de Daniel. Vamos a leer hoy el capítulo 6 del libro de Daniel. Busquen en sus Biblias Daniel capítulo 6. ¿Listo? Libro de Daniel en el capítulo 6. Es la historia de Daniel en el foso de los leones, o en la fosa de los leones, como quieran decir. ¿Listo? Muy bien. Daniel, segunda parte. Recuerden que la semana pasada vimos la primera parte. Por general, la primera parte es como el autor, las características, algún sentido del mensaje, lo que quiere decir o pretende decir el autor. Y ya a partir de la segunda parte, es como capítulo por capítulo de qué trata. ¿Listo? Esto lo explico para la primera vez con nosotros o las primeras veces. ¿Okay? Igual, si alguien tiene alguna pregunta, usted la puede escribir ahí, puede comentar y yo reviso los comentarios. Casi nunca hacen preguntas, por eso no tengo que responder nada, pero si usted tiene alguna duda o una pregunta, la puede hacer y yo en la próxima clase yo le resuelvo esa duda. Esto, así que no, si, aunque yo le dije que esto era una grabación, siéntanse libres de escribir. Escriben un comentario, hasta un saludo, porque a mí me llega automáticamente. Por ejemplo,
estás viendo esta clase hoy lunes 7, si la estás viendo a la hora en que siempre la ves, si en ese momento escribes un comentario, me llega a mí a donde yo esté. Y yo digo, bueno, esta persona está viendo la clase y está escribiendo esto, así que siéntanse libre de hacer los comentarios y yo los leo, ¿cierto? A veces no les doy, no les respondo ahí mismo o no les doy un like o algo, pero sí los leemos, ¿ok? Muy bien, vamos entonces a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice el libro de Daniel en el capítulo 6. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos, de estos y de todos los gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel y lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque Daniel era muy fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos con si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días me mande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto? ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u otro hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los de Judá, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarlo. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepa, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continúas, que él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó en ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voz el Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente.
y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en los hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no había llegado al foso de los leones cuando los leones se apoderaron de ellos y quedaron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte de mí es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, que es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro de Persa. Y entonces vamos a iniciar nosotros con la segunda parte del libro de Daniel. Empezamos. La historia, voy a quitarle este para que no nos vaya a quedar. La historia se desarrolla, la historia se desarrolla justo después del primer ataque de Babilonia en Jerusalén. Muy bien. Decía, ellos habían saqueado la ciudad y su templo. ¿Listo? Eso es lo que va pasando con este pueblo. Habían saqueado la ciudad y su templo. Y se habían llevado a los israelitas al exilio, entre ellos 4 hombres de la familia de David. Este dato es importante. O sea, que se habían llevado, resulta que los babilónicos se llevaron a algunas personas para Babilonia, ¿cierto? No todo el pueblo fue llevado a Babilonia, unos cuantos. Se dice que de pronto los que fueron llevados a Babilonia fueron algunas personas más inteligentes o más importantes del pueblo, eran los que habían sido llevados. Así que por eso se habla de eso. Habían saqueado la ciudad y su templo y se habían llevado a los israelitas. Voy a poner algunos para que no se confundan. Algunos israelitas, ¿listo? Al exilio. No todos fueron llevados, ¿listo? Entre ellos, 4 hombres, voy a poner 4 hombres de la familia real de David, ¿listo? Para que no vayan a confundir Daniel con David, ¿listo? O sea, 4 hombres de la familia real de David. Y ya saben de quién estamos hablando, de Daniel y los 3 amigos de que la semana pasada yo les dije que eran Cedrac, Mesac y Abednego. Ya vamos a mirar. ¿Listo? Entonces, ¿quiénes son esos 4 hombres? El primero es Daniel. A quien después se le llama Belsasar. ¿Listo? A quien después este nombre ténganlo en cuenta. Tengan en cuenta este nombre, Belsasar, porque más adelante lo vamos a ver. Y sus 3 amigos. Conocemos cuáles son los 3 amigos, a quienes probablemente conocen por sus nombres babilónicos. Sus 3 amigos, cuyos nombres babilónicos, voy a poner los 2 nombres cuyos nombres babilónicos son, entonces, Sadrach, el primero, Mesac, el segundo, y Abednego. ¿Listo? Que es lo mismo que decir, entonces, Ananías, Azarías y Misael. ¿Listo? Esos son los nombres. Aquí están los babilónicos y aquí están los nombres hebreos. ¿Listo?
Ahí está. Entonces, ahí los conocemos nosotros por Ananías, Azarías y Misael, o Cedrac, Mesac y Abednego. Listo. La historia gira mucho en estos personajes, especialmente el de Daniel, pero hay una historia bien interesante con estos tres amigos de él. ¿Listo? Muy bien. Ahora, el libro, estamos hablando del libro de Daniel, vamos a mirar de qué va tratando, cuenta acerca de sus luchas por mantener la esperanza en la tierra de sus conquistadores. ¿Listo? El libro cuenta acerca de sus luchas por, es que está la misión, mantener la esperanza. Esta es la misión de Daniel, mantener la esperanza en la tierra. Acuérdense que el pueblo está en el exilio. Entonces la misión de un profeta es no pierdan la fe. No pierdan la fe, esa es la misión del profeta. ¿Listo? No, que sigan creyendo en Dios. Dios no nos ha abandonado. Dios siempre está con nosotros. ¿Sí ven? Ese es como ese es el giro siempre. Ese es el giro que nosotros siempre le estamos dando, o el profeta le está dando a su libro. Crean en Dios a pesar de que estemos aquí. Él ya había anunciado que esto nos iba a pasar si no cambiábamos, pero Él va a terminar con esto si nosotros creemos en Él. O sea, vamos a volver con Él. Todo este giro lo va haciendo Él. ¿Listo? A primera vista, vamos a mirar esta parte. A primera vista, ¿sí? Híjole, muy bien. A primera vista, el diseño del libro parece bastante simple, pero vamos a darnos cuenta de él. Primera vista, el libro parece bastante simple, pero es necesario entender la dinámica del profeta. Y ahí es donde vamos a profundizar. ¿Ves? Vamos a mirar la dinámica del profeta. La dinámica es la siguiente. Los capítulos, Daniel tiene 14 capítulos. Los capítulos 1 al 6, los capítulos 1 al 6 cuentan historias acerca de Daniel y sus amigos en Babilonia. Los capítulos 1 al 6 cuentan historias, cuentan historias acerca de Daniel y sus amigos en Babilonia. ¿Listo? A ellos, y aquí hay algo bien interesante que yo quiero que me entiendan. A estos capítulos le anexamos los capítulos 13 y 14 llamados deuterocanónicos. Esta es una palabra que quizás yo he explicado en clases anteriores, pero con Daniel hay una especialidad. ¿Listo? Con Daniel hay una especialidad. ¿Cuál es la especialidad con él? ¿Listo? La especialidad con Daniel es la siguiente. Y es que estos dos capítulos, 13 y 14, no aparece el original. O sea, aparece el escrito en griego. Algunos bueno, algunos no. Según parece, estos capítulos que aparecieron después no son los originales. Entonces, algunas corrientes protestantes y judías, ¿cierto? Algunas corrientes protestantes y judías no aceptaron estos dos títulos, esto no los aceptaron. Entonces la iglesia católica los aceptó. ¿Por qué? Porque los consideró inspirados, porque van en secuencia con lo que Daniel está diciendo y porque no les parece raro que estén escritos en griego. O sea, el problema de los protestantes es que estos capítulos aparecen en griego en el Antiguo Testamento. Entonces, la iglesia sí lo acepta, ¿cierto? La iglesia lo acepta, entonces por eso los considera inspirados. Para eso, la iglesia
y algunas corrientes protestantes que trabajan como en comunión con la Iglesia Católica, entonces llaman a estos libros deuterocanónicos, o sea, libros que aparecieron después del canon. ¿Listo? Están después del canon. Y es por eso que estos capítulos fueron anexados al libro de Daniel y se les considera capítulos 13 y 14. En realidad, podrían ser considerados capítulos 8 y 9, porque van en la misma línea. Esto, perdón, 7 y 8, porque van en la misma línea, del 1 al 6. O sea, el 1, el 6. Me voy a hacer un 8 explicando esto, pero necesito que me lo entienda. Si usted lee a Daniel, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, y después del 6 se lee el 13, el 14, y después pasa al 7, ese sería como el mejor orden para entender un poco la dinámica. Pero como estos dos capítulos aparecieron en griego y no aparecen los originales, entonces fueron considerados de los canónicos y los pusieron atrás del libro de Daniel. En algunas Biblias no aparece atrás del libro de Daniel, sino atrás del Antiguo Testamento. Tienen que revisar las Biblias de ustedes. ¿Listo? Las Biblias de ustedes. Si su Biblia es en comunión con protestantes, como he dicho varias veces, estos dos capítulos van a aparecer al final, cuando ya se acabe el Antiguo, van a aparecer. O en la gran mayoría de Biblias, pues que son católicas, van a aparecer al final del libro de Daniel como capítulos 13 y 14, o también llamados libros deuterocanónicos. Esto, pero me haya hecho entender un poco. Entonces, vuelvo y repito el contenido que dice aquí. Los capítulos 1 al 6 cuentan historias acerca de Daniel y sus amigos en Babilonia. Y a estos también se le agrega 13 y 14, porque también cuentan la historia de Daniel, esto, y algunos amigos también de Babilonia. Mientras, no sé qué iba a poner aquí. Ah, ya, voy a poner esto, porque aparece el escrito en griego y no se cuenta, con el original. Eso es lo que yo quería escribir. Listo, entonces son llamados deuterocanónicos por dos cosas. Primero, porque están escritos al original de ellos. No se tiene el original. No se cuenta con el original de ellos. Listo, muy bien. Mientras, vamos a mirar los otros capítulos. Listo, mientras que los capítulos del 7 al 12, mientras que los capítulos del 7 al 12, listo, y por eso mire que ya no cojo ni 13 ni 14, ¿cierto? Cuentan las visiones de Daniel acerca del futuro. Cuentan de Daniel acerca del futuro. Aquí está la visión acerca de Daniel acerca del futuro. Podríamos anexarle el 14. ¿Listo? Aquí podría anexársele el 14, pero mejor dejar en la primer bloque el 14. Y ya después al final yo les voy a explicar bien. Este es 13 y 14, entonces ahí lo vamos a entender. ¿Listo? Entonces aquí, entonces, ¿qué podemos decir? Por esta razón, el libro, por esta razón, el libro está como dividido en dos partes, que se hace aún más interesantes. Por esta razón, el libro se puede, dividir en dos partes. Por esta razón, el libro se puede dividir en dos partes, que se hace aún. Y otra característica que la hablamos la semana pasada, pero pues vamos a repetirla aquí. Y otra característica de su diseño, los puntos, es el lenguaje. Repito, lo hablé el lunes pasado, pero pues obviamente aquí es importante volverlo a decir. Es el lenguaje del libro. Es el lenguaje del libro. Comienza en hebreo. Es el lenguaje del libro. Voy a poner aquí. Uy, se me fue por allá. Comienza en hebreo. Tengan en cuenta esto. El libro comienza en hebreo. ¿Listo? El idioma de los israelitas. El idioma de los
israelitas. Muy bien. Comienza en hebreo, el idioma de los israelitas. Pero los capítulos del 2 al 7, pero los capítulos del 2 al 7 están escritos en arameo. Arameo. ¿Listo? Un lenguaje primo del hebreo. Un lenguaje primo del hebreo. ¿Listo? Un lenguaje primo del hebreo que se habla ampliamente entre los imperios antiguos. ¿Listo? Que se habla ampliamente, que se hablaba. O sí, que se habla, mejor que se hablaba, ¿no? Que se hablaba. Mejor así, que se hablaba ampliamente entre los imperios antiguos. Se hablaba ampliamente de los imperios antiguos. Pero luego, en el capítulo 8 al 12, listo, pero en el capítulo 12, el libro vuelve al hebreo. El libro vuelve al hebreo. Listo, el libro vuelve al hebreo. Listo. Este dice, bueno, el libro vuelve al hebreo. Y luego, aquí viene, y luego el 13 y 14 aparecen escritos no originales en griego. Entonces, mire todo este revolú, como dice aquí, todo eh, revolú, como todo este desorden. Yo voy a separar un poquito más estas letras para que nos quede como más ampliecito. Así nos queda tan pegado todo. Voy a volver a repetir esto. Entonces, miremos la estructura de este libro. El 1 al 6 cuentan la historia acerca de Daniel y sus amigos. A esto se le puede anexar 13 y 14, que son llamados deuterocanónicos, porque aparecen escritos en griego y no se encuentra el original. Mientras que el 7 y el 14 cuentan las visiones acerca del futuro. A estas también se le puede agregar el 14, porque también hay una visión por ahí. Perdón. Entonces, ahora, por esta razón, el libro se puede dividir en dos partes, ¿cierto? Otra característica, otra característica del libro es el lenguaje. El lenguaje del libro es un lenguaje muy particular, digamos que es un lenguaje como apocalíptico, ¿cierto? O es apocalíptico, usa símbolos, números, esto es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. De hecho, Juan, con el Apocalipsis en el Nuevo Testamento, absorbe muchos símbolos de este libro, de Daniel. ¿Ok? Muy bien, ahora, es el lenguaje del libro. Entonces, este lenguaje, ¿qué es lo que pasa? Que los capítulos, o sea, comienza el libro en hebreo. El capítulo 1 está escrito en hebreo, pero luego en el 2 al 7 salta al arameo. El arameo era una lengua prima del hebreo que ya se hablaba en algunos lugares del antiguo, de los imperios antiguos, ya se hablaba y el pueblo empezó vamos a decir esta frase, a contaminarse con el lenguaje, y es el arameo. Por eso 2 y 7 están escritos en arameo. Después en el 8, él retoma, del 8 al 12, vuelve al hebreo, y los deuterocanónicos, que son 13 y 14, aparecen en griego. Digo escritos no originales porque realmente no se tienen los originales, pero de ellos aparecen en griego. ¿Listo? Ahí tenemos pues una buena lección. Espero no me haya hecho bolas, como se dice, no me haya enredado explicándole y ustedes me hayan entendido esa parte. Entonces, el libro vuelve al hebreo, ¿cierto? Este diseño, y aquí es donde este diseño muestra cómo los capítulos 2, este diseño muestra cómo los capítulos 2, del 2 al 7, queda mejor. Capítulos, mejor queda aquí, del 2 al 7, este diseño muestra cómo los capítulos del 2 al 7 son una sección coherente, voy a poner aquí, la cual también
podemos anexar los capítulos 13 y 14. Tenemos que estar jugando con estos dos capítulos. Listo. Jugando es siempre como están por allá lo último, entonces, ¿dónde caben estos? ¿Dónde caben estos? Listo. Una sección coherente. Y ahorita cuando vayamos a la explicación se van a dar cuenta que sí. Una sección coherente, pero también resalta, okay, pero también, pero también resalta que yo voy a mirar una cosa, pero también resalta la importancia de los capítulos. O sea, el diseño muestra cómo los capítulos 2 a 7 es una sección coherente, la cual podemos analizar los capítulos 2 y 13, pero también resalta la importancia de los demás, o sea, de los capítulos posteriores. ¿Listo? Le voy a decir por qué hay que decir todo esto. Porque si decimos que fueron escritos en 3 idiomas, ¿ok? Entonces uno dice, entonces si hay una si hay una coherencia, si fueron escritos en 3 idiomas, este capítulo en este idioma, estos dos en este idioma y estos otros en otro idioma, sí se habla de un solo libro, una coherencia, y cuando vemos el libro, sí. Cuando se lee el libro, sí. O sea, a pesar de que están escritos en idiomas tan diferentes, un solo libro, pareciera que supongamos, pareciera que el autor hablara tres idiomas y escribe un libro en 3 idiomas. Empezó con uno. Esto me lo entienden un poquito los que viven en Estados Unidos, que hay gente que empieza hablando español y termina hablando inglés. La misma conversación. O está hablando con uno y empieza en español, pasa a inglés, luego a español. O sea, la misma conversación. ¿Sí ven? Y si se sabe otro idioma más, entonces español, luego inglés, luego italiano, luego español, luego pasa a inglés, luego italiano. Esto, pero aún así no pierde la coherencia. Eso pasa con Daniel. ¿Listo? Eso pasa con Daniel. Entonces, profundicemos un poco. Ahora sí, profundicemos un poco. Vamos entonces a profundizar. ¿Listo? Vamos entonces a profundizar. Empecemos pues, capítulo 1. Capítulo 1. Vamos con el capítulo 1. Presenta la atención, este capítulo, recuerden en qué idioma está escrito. Entonces puede ser buen examen. Presenta la atención básica de la primera parte del libro. La atención básica de la primera parte del libro. Esto. El capítulo 1 se convierte como en esa introducción de lo que va, como buen capítulo 1, ¿cierto? De lo que está pasando con el libro o de lo que va a pasar del libro. ¿Listo? Daniel y sus amigos, y miren la coherencia, a pesar de que el capítulo de 1 está en hebreo, habla de Daniel y sus amigos. Y cuando pasa al hebreo, ¿de quién habla? De Daniel y sus amigos. Y cuando pasa al griego, en el 13, ¿de quién habla? De Daniel. O sea, se fija cómo hay una coherencia. Entonces, por eso se dice que aunque haya sido 3 idiomas, hay una coherencia. ¿Listo? Daniel y sus amigos. En el 13, pues no se habla de Daniel y sus amigos, sino que está la misión específica de Daniel. Pero la historia del 13 es en línea con lo que pasó en el 3, en línea con lo que pasó en el 6. Entonces uno dice, wow, el 13 es lo mismo, ¿sí? En el 3 se salvan 3 hombres con el poder de Dios. En el 6 se salva Daniel con el poder de Dios. Y en el 13 se salva una mujer con el poder de Dios. Entonces, hay una coherencia. Por eso es que la Iglesia Católica dice, son inspirados todos, son inspirados. ¿Listo? Muy bien. Daniel y sus amigos, ¿sí? Son hombres sabios. Son hombres sabios. Este libro es tan bonito, a veces no escribo y no me pongo a hablar, pero bueno, igual hablar también, bueno, porque ustedes lo van entendiendo. Son hombres muy sabios, voy a poner muy, para que le demos fuerza, porque es que no solo son sabios, son muy sabios. ¿Listo? Cuando ustedes se lean, bueno, la semana pasada leímos el 13, vimos, y hoy leímos el 6. Mire que se mostraba como un hombre supremamente sabio, el rey de reyes era ahí, aparte del rey, el segundo, como en la historia de Josué, ¿cierto? El segundo al mando, ¿cierto?
incapaces y son reclutados para servir al palacio. Y son reclutados para servir al palacio. Yo no sé si ustedes están en esta sintonía. Ellos son israelitas. O sea, Daniel y sus amigos son israelitas, son exiliados. O sea, son, como digamos, presos. Pero aún siendo presos y exiliados, fueron reclutados para servir al rey. Que es lo que le pasó a Josué también. Fue vendido como esclavo y de esclavo fue puesto al servicio del rey. ¿Se ven? Entonces, ¿eso por qué? Su sabiduría. Los reyes buscaban hombres sabios siempre. O sea, los reyes de esa época buscaban siempre personas bien inteligentes, bien sabias para estar alrededor. Entonces, si encontraban una persona que supiera leer, que supiera escribir, para ellos eran considerados sabios. Entonces, así era. Si alguien me pregunta como qué examen le hacían para saber si era sabio o no, era eso, que supieran leer y escribir. Si sabían leer y escribir, ya. Después le hacían otras pruebas así, digamos, de toma de decisiones, pero ya con la lectura eran considerados sabios. ¿Listo? Para servir al palacio. Para servir al palacio real de Babilonia. Pongámoslo aquí para que nadie se pierda de sintonía, que no es el palacio de Israel, sino de Babilonia. ¿Listo? Pero ellos son prisionados para abandonar su identidad. ¿Listo? Pero ellos son, voy a cambiar la palabra, obligados a abandonar su identidad. ¿Listo? Como judíos. O sea, esa era lo que les estaban pidiendo, que abandonaran el ser de judíos y adoptaran la cultura babilónica. ¿Listo? Viviendo y comiendo como babilónicos. Es decir, voy a poner aquí, es decir, viviendo y comiendo como babilónicos. Eso fue lo que les están pidiendo a ellos. Y violando. No he leído el capítulo 1, pero es bien interesante haberlo leído. Léalo en ustedes en sus casas, que este capítulo 1 es bien bonito. Y violando las leyes alimentarias. Esto, voy a corregir estas dos palabritas. Listo. Y violando las leyes alimentarias. Alimentarias judías, por cierto, ¿no? Que se encuentran en la Torah. Cuando ustedes se lean el capítulo 1 y lean esto que yo estoy escribiendo aquí, van a entender. Quizás ahora dice, ¿cómo así? Sí, lo que estaba pasando es, a ellos los reclutaron. ¿Listo? No, este espacio lo quito. Entonces, a ellos los reclutaron. Y los reclutaron para que sirvieran en el palacio babilonio. Pero le pidieron que dejaran de ser judíos, que comieran como los babilónicos, que vivieran como los babilónicos y que violaran todas las leyes judías. Eso es lo que está pasando en el capítulo 1. ¿Listo? Que se encuentran en la Torá, ¿cierto? Y violando las leyes también, todas las leyes judías. Así que ellos se niegan. Así que ellos se niegan, ¿sí? Así que ellos se niegan y eligen la fidelidad a la Torá, lo que los pone en peligro, ¿sí? Y eligen la fidelidad a la Torá, lo que los pone en peligro, ¿listo? Pero Dios los libra y ellos terminan siendo exaltados por el rey. Les voy a contar esta, ya que no leímos este capítulo, se les voy a contar en qué consiste. No voy a poner este rey minúscula porque no es Dios. Por el rey de Babilonia. ¿Listo? Les voy a contar en qué consiste, miren. Lo que pasa es lo siguiente. Ellos fueron reclutados por el pueblo babilónico. Los encontraron hombres fuertes, sabios, esto. Pero entonces le pidieron, ¿sí? Le pidieron que abandonaran todo el ser judío, que dejaran de ser judíos, o sea, que comieran como comían ellos, que, o sea, que abandonaran todas las costumbres judías. Ellos dijeron que no, y eso pone en peligro. Entonces, ellos pidieron al rey que los dejara comer como comen los judíos,
que si en un mes iban a estar más débiles, que si en un mes, ¿qué les digo yo? O sea, si en un mes había un cambio en ellos porque necesitaban que fueran fuertes, que si de pronto no comiendo carne, no comiendo como esta comida de ellos, se iban a debilitar, ellos comían como babilonios, pero que le diera la oportunidad un mes de comer como judíos y le dieron la oportunidad. Y al final del mes encontraron que ellos que comían, digamos así, saludable, ¿cierto? Eran más fuertes que los que comían chatarra. ¿Cierto? Estoy dando como un ejemplo del hoy, para que no malinterpreten, pero es para que todos me entiendan. Los judíos parece que comían saludables y los babilónicos chatarra. Entonces se dieron cuenta al final que ellos saludables eran más fortachones, más, tenían como mejor rendimiento físico y por eso el rey acaba por exaltarlos. De eso se trata el capítulo 1. ¿Listo? Eh, eh, Déjenme un segundito, yo miro algo. Ok, de eso se trata el capítulo 1 de esta parte. ¿Ok? Ahora, después de este capítulo, comienza la sección en arameo. ¿Listo? ¿Cierto? La cual presenta un diseño particular, la cual presenta un diseño particular, ¿cierto? Que es realmente genial. 2 puntos y ponemos el 2. Listo, muy bien. Entonces, ya entendemos el capítulo 1, ya entendemos un poco toda esta parte del libro. Entonces ahora comienza la sección 2. Comienza el capítulo 2, ya empieza el libro en arameo, del 2 al 7 es en arameo y presenta como una dinámica muy general, pero que no vamos a ver hoy. ¿Listo? Porque ya llegamos al final de esta clase. ¿Listo? Entonces vamos a dejar esa para la próxima clase. Los demás capítulos los vamos a dejar. Vamos a abrir la clase que viene. Hubiera hecho mejor esta cita bíblica hoy, pero no importa. La próxima clase abro con el capítulo 1 para que lo entendamos. ¿Listo? Entonces, vamos a parar aquí. Saludamos hoy, que es un día bien especial. Si estás viendo esta clase hoy lunes, el día pues realmente de la clase de Biblia. Saludamos a todos nuestros amigos de Oxigenación Humana, que durante esta semana estamos de fiestas, porque el canal Oxigenación Humana está cumpliendo 3 años. Oxi Espiritual es un canal que se desprende de Oxigenación Humana. Nació primero Oxigenación Humana y luego nació Oxi Espiritual, como un hijito de Oxigenación Humana, que somos una sola familia. Así que saludamos a todos nuestros suscriptores de Oxigenación Humana y de Oxi Espiritual, a todos nuestros afiliados. Damos un saludo. Vienen grandes cambios. Cada vez que celebramos un año tratamos de hacer cambios y vienen cambios y son cambios bien positivos para todos ustedes, para el bien de todos y para el crecimiento. Así que no se vayan de Oxigenación Humana, no se cansen de ser afiliados de Oxigenación Humana y de Oxi Espiritual, porque sí les prometemos más perseverancia, más fidelidad y obviamente videos, digamos, mejores o con un buen contenido de crecimiento, ¿sí? Así que semana de fiestas de Oxigenación Humana. Y a todos ustedes que se conectan para la clase de Biblia, también muchísimas gracias. Un like si te gustó esta clase, cualquier pregunta, cualquier comentario, por favor la pueden hacer, que yo estoy presto como para responder. ¿Okay? Así que les voy a dar la bendición y ya con esa me despido. ¿Listo? El Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.